Buenas tardes. Aquí en el Museo de Arte Angélico queremos agradecer la presencia de Juan José Terry y de todas las personas que nos acompañan hoy, 18 de junio, que conmemoramos unos días antes, pero en la semana del aniversario, de un nuevo aniversario del fallecimiento de nuestro gran héroe, Manuel Belgrano. Qué mejor recordarlo con su obra y con su vasta obra, su importante trabajo que ha gestionado por nuestra nacionalidad y nuestra realidad actual, que se ha formado desde aquellos prohombres. Así que tenemos la palabra del presidente, a partir de hoy, emérito del Instituto Belgraniano de la Provincia de Buenos Aires, quien va a empezar esta charla. Amigos, porque somos todos amigos, sí. Hoy es el último día en que me toca hablar como presidente del Instituto Belgraniano de la Provincia de Buenos Aires, después de más de 30 años de gestión, porque en pocos días más, a partir de hoy, le tocará asumir esta función a nuestro querido amigo aquí presente, el doctor Walter Di Santo, quien ha sido elegido por unanimidad para encabezar esta corporación académica de la que ya venía desempeñándose como vicepresidente primero. Walter Di Santo es un estudioso de la figura del creador de la bandera, abogado, graduado también en artes plásticas y museólogo, profesor universitario, distinguido en la Argentina y en el exterior, que estoy seguro conducirá y dará lustre a nuestro querido instituto con su sabia inteligencia para ampliar su labor y engrandecerlo en estos tiempos difíciles que debemos afrontar en una sociedad que parece haber perdido sus valores tradicionales, legados por los fundadores de la nacionalidad, sin reemplazarlos por nada. Ahora voy a decirles algunas palabras sobre la fecha que conmemoramos y la del instituto. El Instituto Belgraniano de la Provincia de Buenos Aires, que cumple el próximo 76 años de fecunda existencia, fue fundado por el profesor don Carlos González Costa, eminente estudioso de la vida del prócer, profesor universitario y secundario, químico, inspector de escuelas, poseedor de otros títulos universitarios, que dedicó su vida al estudio de la acción del creador de la bandera y fundó el instituto el 20 de junio de 1948 en recuerdo del prócer padre de la patria, pero también en defensa de las libertades públicas y el régimen democrático de gobierno ensombrecido en esa época, ideales estos que junto con la independencia marcaron la decidida acción militar y civilizadora llevada a cabo por el prócer, considerado como el primer estadista de nuestro país. Y en lo que respecta al concepto de la libertad y a lo que ella representa, Belgrano sostenía, en carta dirigida a José Gaspar Francia, que la vida es nada cuando la libertad se pierde. Hombre de cultura que iluminó la gesta de Mayo, Belgrano nos legó a los argentinos, además de la bandera, el ejemplo de su vida y su lucha por el desarrollo del país. En primer lugar, en el campo de la educación, no solo la de los niños, sino también de la mujer, para quien creó establecimientos destinados a ellas, porque pensaba que nada podrían transmitir a sus hijos si ellas eran ignorantes. Fundó escuelas de enseñanza de primeras letras, escuelas técnicas, la primera escuela de educación científica, la escuela de náutica y otros establecimientos. También promovió el desarrollo de la agricultura, el comercio, la industria, la navegación, el trazado de caminos, construcción de puertos, exportación, etcétera, etcétera. Y les quiero decir a ustedes también que estas uvas que se conocen como las uvas de la costa, de acá las viñas de la costa, fueron traídos estos retoños por Belgrano. Según un estudio que me comentó Lidia y de Palacios, a mi miembro del instituto ya fallecida, que fue el primero que los plantó por esta zona. El programa educativo de Belgrano fue retomado 60 años después de su muerte por ese otro paladín argentino de la educación que fue Domingo Faustino Sarmiento.
Las victorias de Tucumán y Salta, así como el éxodo jujeño, que lo tuvieron a su frente, que lo tuvieron al frente de la lucha militar. Ay, no alcanzo a ver, se me nublan estos anteojos. Las victorias de Tucumán y Salta, así como el éxodo jujeño que lo tuvieron al frente, fueron jalones de la lucha militar por la independencia y que determinaron la incorporación definitiva al suelo patrio de esas provincias del actual norte argentino. La vida del prócer fue modelo de desinterés por los bienes materiales, no teniendo otra preocupación que la grandeza de la patria. Murió en la pobreza, al punto de no tener para pagar los gastos de su enfermedad, entregándole a su médico su reloj de oro como compensación por sus servicios, joya que fue robada del Museo Histórico Nacional. Su familia, otrora una de las más pudientes de Buenos Aires, tuvo que improvisar una lápida para su tumba. Utilizó como lápida para su tumba el mármol de una cómoda del hogar familiar. Expiró en la más extrema pobreza aquel 20 de junio de 1820, cuando las montoneras bárbaras asomaban ya sobre Buenos Aires, siendo sus últimas palabras: ¡ay, patria mía! Ya antes había expresado su esperanza de que buenos argentinos sabrán remediar nuestros males. Lo que parece que hasta ahora no hemos recibido su mensaje, en un país que está más necesitado que nunca de recurrir a las raíces profundas de nuestros próceres, porque a ellos se les debe, en particular a Belgrano, el más vilipendiado y agraviado, de volver en cada día hacia ellos para testimoniarles nuestra gratitud y nuestro asombro ante su generosidad, ante su grandeza humana. Belgrano fue el primer sembrador y su extraordinaria trayectoria se trasunta más allá de su profesión de abogado y de ser el primero en promover la educación pública y gratuita, la educación de la mujer, de ser el primer economista y periodista argentino. No es Moreno, es él, pero como la Gaceta consideraron que el Correo de Comercio que fundó Belgrano y donde trabajó era del periodo colonial, le dieron a Moreno la Gaceta de Buenos Aires como si fuera hoy, digamos, que era el órgano oficial del gobierno, era como si fuera la agencia Telan o algo parecido. Como decía entonces, el primer economista y periodista argentino, además de la sacrificada y admirable carrera militar. Pero lo que más brilla en su personalidad es su entrega y ejemplo permanente de su propia vida al servicio de la patria. Para comprenderla, nada mejor que leer las memorias de su labor en el Consulado de Buenos Aires, plasmadas en su autobiografía. La idea de la emancipación nació en su espíritu antes del 25 de mayo de 1810, y así lo había señalado expresamente junto con las medidas a adoptarse para la lucha por la independencia. En el servicio a su país jamás conoció reposo ni retiro y soportó con dignidad agravios y penurias que sufrió, sobre todo en Tucumán, la ciudad que tanto quería, antes de retornar ya enfermo a Buenos Aires, así como en aquel azaroso viaje de regreso. Por eso Joaquín B. González pudo decir que entre las figuras que en nuestra historia tienen su sitial de inmortalidad, Belgrano es el que mayor número de cualidades ejemplares reúne como paradigma educativo para las nuevas generaciones. Y agregaba que en el aspecto moral, en el creador de la bandera, se juntan casi todos los atributos de la flor de la cultura, que en la conciencia moderna lo califican como el ciudadano perfecto de una república verdadera. Y Ricardo Rojas afirmó que con 4 hombres como Belgrano, otro habría sido el destino y el resultado de la revolución y del país. En su actuación, Belgrano se manejó siempre guiado por el sentimiento de su conciencia, no preocupándose por las críticas intencionadas. Y así lo recuerda en carta a Güemes, cuando dice: no busco el concepto de nadie, sino el de mi propia conciencia,
que al fin es con la que vivo todos los instantes y no quiero que me remuerda. En otra carta Güemes le expresa: ya le he dicho que no haga caso de los mordaces. Cuanto más se distinga usted, más han de tenerlos encima, porque ese es el orden del mundo. Sea usted como la roca firme del mar, que las olas la embaten y alguna vez la cubren, pero al fin le besan el pie. Después de los triunfos de Tucumán y Salta, ya se preocupaba Belgrano de preparar el terreno político para las Provincias Unidas, por lo que se apresuró a terminar la traducción de la despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos, tarea que había iniciado ya en la campaña de Paraguay y concluyó en medio de aquellas gloriosas jornadas de Tucumán y Salta. Era su propósito que dicho texto sirviera como modelo a sus conciudadanos, para que lo lean, lo estudien y mediten, y se pongan a imitar a ese grande hombre valiente y generoso. Y al respecto, recuerda el historiador Cagnoli que en cierta ocasión, conversando José Celedonio Balbín, amigo de Belgrano, con Valentín Gómez, reflexionaba así: si el general Belgrano no hubiese muerto, habríamos tenido otro Washington en la República Argentina, comparando a Belgrano con el prócer norteamericano como patriota de total desinterés, que dirigió guerras con más coraje que calidad de recursos, inmune a frustraciones, generoso frente a los tiempos, igual que como los vivió Belgrano, y que al mismo tiempo se preocupaba por organizar el futuro. Finalmente, quiero recordar que no es posible evocar la figura del prócer sin considerar también al general Cristiano, porque Belgrano fue un creyente sincero que hizo en numerosas oportunidades profesión profunda de su fe católica, y también por haber dejado significativos testimonios de sus sentimientos religiosos, como cuando dijo el 25 de mayo de 1812 que la obra en que estaba empeñada la patria era obra de Dios, o cuando regaló su bastón de mando a Nuestra Señora de la Merced y la proclamó capitana general del ejército por el triunfo de Tucumán. Por todo lo dicho, creemos que Belgrano será siempre fuente de inspiración para todos los argentinos. Y como dijo Sarmiento siendo presidente de la República el 24 de septiembre de 1873, aniversario de la batalla de Tucumán, al inaugurar el monumento al creador de la bandera existente en la hoy Plaza de Mayo, dijo: hace 50 años que desapareció de la escena y sin embargo no ha muerto. Su apellido podrá extinguirse, pero por los siglos de los siglos será para los argentinos el padre de la patria. Fue el primero que lo llamó padre de la patria. ¿Quién pudo ser el amo del país?, agregaba Sarmiento, prefirió ser apenas su servidor. Y así se sucederán las generaciones, pero cualquiera que sea el nivel cultural o su poder económico, en algún rincón del alma habrá siempre, sin duda, un pequeño reducto para venerar la augusta figura de Manuel Belgrano. Muchas gracias a todos ustedes por haber acompañadome en este acto, y ahora lo invito al estimado Walter a cerrar este acto como nuevo presidente, el cuarto del Instituto Belgraniano, que espero conduzca con sus amplios saberes y experiencia, y recuperemos nuestra sede en el recinto del Monumento a la Bandera en la Plaza Belgrano de nuestra ciudad, otorgada por decreto municipal del intendente Rubén Cartier y construido durante la administración del coronel Franco y Casati, y que hoy está por dentro prácticamente en ruinas. Y quiero despedirme con las palabras del fundador, el profesor Carlos González Costa, quien en la última sesión del instituto que tuviéramos con él, sintiéndose ya gravemente enfermo, nos dijo: no me dejen morir el instituto, sentencia que renuevo en estas circunstancias para los nuevos directivos.
Te entrego también, Walter, este sable, propiedad del instituto que fuera donado por el poeta Ismael Dosso y su familia de origen salteño, que según la tradición familiar pertenecía a un miembro de su familia, que fuera el oficial más joven de Belgrano en la batalla de Salta, a quien el prócer se la obsequió para distinguir su valor en aquella brillante jornada. Nada más. Gracias a los miembros del instituto, principalmente a Juan José por su amabilidad. Prometo seguir con esta continuidad, ¿no?, de actos, de actividades que ennoblezcan el héroe que fue Belgrano, que debemos todos rescatar en lo cotidiano, dado que su obra, desde lo que hablaba también recién Juan José, ¿no?, la fundación de escuelas, ese sembrar que él hablaba, cotidiano, para cambiar nuestro presente, ¿no? Como hablaba también recién en este hermoso discurso que vamos a pedirle para pasar al acta, así quedará para el futuro, donde recordamos al prócer como un ser humano, ¿no? Todos hablamos siempre de los bronces, de los próceres, pero en este caso tenemos que también acercarlo, respetarlo por el bronce que merece, y no con esas tradiciones actuales de bajarle el bronce a los próceres, que me parece atroz. Debemos mantenerlos con el respeto que merecen, pero también de rescatar esto del triste final, ¿no?, que tantos nuestros próceres han tenido, que finalizan honradamente con sus fortunas regalas al país. Está presente en la sala Alejandro Socarelli Benoit, quien será el vicepresidente de esta nueva comisión, y Alejandro Socarelli Benoit escribió un libro maravilloso sobre otro prócer, sobre Pedro Benoit, quien hizo una gestión maravillosa y falleció en la misma casa donde nació, igual que Belgrano. Tenemos que rescatar eso, ¿no? Como los grandes hombres pudieron dar todo a nuestro país. Y hoy en día esto está tan olvidado. Pero la fecha de hoy nos lleva a recordar el 20 de junio, ¿no? Así que rescataremos un pedacito de lo maravilloso que él nos dejó, que fue generar algo para nuestra identidad. Como todos sabemos, en aquellas épocas se estaba luchando por nuestra independencia. Todavía no hay independencia, se luchaba por liberarnos de los invasores, de los que pretendían estas tierras sin reconocérselas al rey de España, ¿no? Es todo mucho más complejo, que todos lo conocen, pero como nuestro grupo de próceres generaron un paso a paso bastante lento, desde 1810 hasta 1816, para generar realmente nuestra independencia. Y Belgrano luchó desde antes de esto, desde 1806 y 1807, con las invasiones inglesas. Y ya en esas invasiones inglesas, las mujeres patricias y que respondían a esta tradición del Río de la Plata, para diferenciarse de las realistas, usaban un listón blanco y uno celeste, como muchas de las señoras que nos acompañan con su escarapela. Ese listón blanco y celeste va a dar origen después a que cuando en el 18 de mayo de 1810 un grupo también de damas patricias va a verlo a Bernardo Saavedra, cómo se distinguen entre ellas en ese momento, en pleno momento revolucionario, también con la cinta blanca y celeste, que 2 días después, el 22 y el 25 de mayo de 1810, los famosos French y Beruti van a repartir. Vamos a ver que Domingo French y Antonio Beruti
fueron también dos personajes muy particulares en la historia, que no todos los historiadores lo toman de la misma forma, pero sí todos están de acuerdo en el hecho del uso de las cintas celestes y blancas. Este celeste y blanco, que tenía que ver también con los Borbones, va a identificar a los patriotas. Y Manuel Belgrano entonces va a pedirle al triunvirato en 1812, el 13 de febrero exactamente, por una nota que va a ser aceptada pocos días después, el 18 de febrero, el uso de esa escarapela, de ese elemento para distinguir a los patriotas de los realistas. Porque imaginemos, no todos tenían la posibilidad de usar un uniforme, como vemos ahora en algunos de esos cuadros fascinantes que están ilustrando esta conversación. Vemos que los combatientes tenían ropa de calle habitualmente, algunos tenían algún elemento que lo identificaba, o se hacía hacer una ropa a la usanza de tal o cual regimiento, pero no todos estaban uniformados. Entonces hacía falta algo que los identificara. Y esta escarapela va a permitir eso, ¿no? Y Belgrano va a lograr que el triunvirato entonces acepte la escarapela. Eso en 1812. Lo que va a hacer que al poco tiempo de esto, en febrero, el 27 de febrero, en las barrancas de Rosario, de lo que hoy conocemos como Rosario, en ese momento todavía no era Rosario, pero para hacerlo más sencillo, las tropas tienen que unirse antes de salir para el Ejército del Norte, unirse con el resto de las tropas del Ejército del Norte que iba a conducir Belgrano. Entonces, juran la bandera allí. Es el primer acto que la bandera va a tener una cuestión central en nuestro ejército. Y esa fecha, 27 de febrero, la vamos a seguir conmemorando y Dios mediante, desde el instituto la recordaremos. Entonces la tradición sigue, pero hay un tema complejo con esto. En ese momento no todos eran partidarios realmente de una independencia cierta. Había muchas posibilidades que se versaban, ¿no?, sobre la continuidad de la monarquía, el reconocimiento a determinados miembros de la realeza lusitana o de la realeza española, muchas posibilidades. Así que enarbolar una bandera no lo veían adecuado. Así que van a aceptar el uso de la escarapela, pero no de la bandera. Después van a aceptar el uso de la bandera, pero solamente como distintiva del Ejército del Norte. Lo que va a implicar entonces que van a pasar unos cuantos años para que esto suceda. Y ese día, el 27 de febrero, que Belgrano hace la jura de la bandera, el triunvirato no lo había aceptado. Pero Belgrano no lo sabía. Así que él organiza la jura de la bandera, todos los que lo acompañaban juran y emprenden el camino hacia el norte. Después se enterarán que el triunvirato debe prohibir el uso de la bandera, pero ya se había hecho, ya se había consumado. Así que es el 3 de marzo de 1812 cuando el triunvirato informa que la bandera no puede ser usada, ya la bandera había sido utilizada. Lo que va a implicar que cuando, poco tiempo después de esto, el 23 de agosto de 1812, en Buenos Aires se celebra que había sido derrotada la zona de Aránzaga y que, ¿cómo se festeja eso? Izando la bandera. Es la primera vez que se iza la bandera en la ciudad de Buenos Aires, en donde hoy está el obelisco. Allí estaba la iglesia de San Nicolás de Bari, que después se corrió a unas cuadras de allí, donde ahora lo conocemos, en Santa Fe, en la avenida Santa Fe, porque se instauraba el obelisco. Así que la bandera fue reconocida también de la ciudad de Buenos Aires por los patriotas ya en 1812. Recién en enero de 1813 el triunvirato acepta la bandera de Belgrano, pero identificándola como uso solamente militar de las fuerzas que seguían luchando en el norte argentino, pero no la reconoce como bandera del Estado. Pero cae el triunvirato. ¿Sí? El primer triunvirato cae y
el otro que viene. El segundo triunvirato la acepta, y entonces a partir de eso vamos a tener que la bandera va a presidir después la batalla de Salta en febrero de 1813, ya como bandera aceptada. Así que cuando vemos que la campaña del norte en 1813 la iconografía muestra la bandera al frente de las batallas, ya era legal. Vemos acá varios cuadros donde la bandera es parte, varias obras interesantísimas de la iconografía, y vemos también que ya en 1815 dijimos, en el 13 había sido izada a donde está el obelisco, pero nunca había sido izada en el fuerte de Buenos Aires, que era el reconocimiento militar de la bandera. Entonces, Antonio Beruti, el patriota, va a izar esa bandera en el fuerte, que va a ser entonces el reconocimiento militar de la bandera, que ya había sido militarmente reconocida en Salta, pero no en la ciudad de Buenos Aires, en la sede del gobierno. Entonces vamos a encontrar que entonces en 1816 todo esto va a generar que la independencia. Claro, cuando el 9 de julio de 1816 tenemos realmente la independencia, a partir de ahí vamos a poder reconocer también que la bandera va a ser enarbolada civilmente y militarmente. Ya tantos años. Fíjense, el paso año a año. Por eso me pareció interesante hoy, ya que vamos a recorrer la bandera, hacer el paso a paso para darnos cuenta que todo como nos cuesta a los argentinos, ¿no? La burocracia no es nueva. Desde el año 12 al 16. Y fíjense, acá, pasados 4 años de la batalla de Salta, perdón, de Tucumán, va a ser reconocida la bandera y es enarbolada por Belgrano misma en Tucumán. Y eso va a hacer que sea también un uso oficial de la bandera. Si recuerdan también, en el momento del éxodo jujeño hubo otra bandera que fue reconocida, pero era diferente, digamos. No eran con las franjas horizontales, sino eran verticales, eran dos campos. Con un escudo en el centro. Es la bandera de la libertad civil, Que se la ofrendó al pueblo jujeño. Y sigue hoy puesta en un marco en la Casa de Gobierno de Jujuy. Y bueno, también tenemos que recordar que todo esto tuvo que ver con que Pueyrredón quería diferenciar las banderas de batalla de las banderas de uso civil. La bandera para actividades era la bandera de 3 líneas, celeste, blanca y celeste, y se le ocurre a José Luis Chorrorain, que era diputado, incluir en el centro el sol incaico. El sol incaico con 32 rayos, de los cuales 16 son rectos y 16 son sinuosos, flamígeros, puestos alternadamente y generando entonces un movimiento como el de las agujas del reloj de las flamas. Esto hace que sea la bandera entonces oficial de batalla, o la que puedan utilizar los generales para las batallas, según la norma de la época, que van a generar entonces este escudo bordado con un rostro humano y el sol. Y así la bandera va a ser oficializada en 1818. Y bueno, de 1818 a 1836 la bandera va a ser utilizada de esa forma. Pero con el advenimiento de Rosas, el uso del celeste va a dejarse de lado, incluyendo la bandera. Fue azul. Violeta, Sí. Fíjense que Con 4 efigies en los extremos. en los extremos. Rojo. Fíjense que el celeste y blanco, hay varios celestes, hay un celeste azulado, un azul, el celeste también que estaba identificado con los unitarios, pero durante todo el gobierno federal de 1836 a 1852 no se utiliza la bandera de esta forma, se utiliza como bien dice acá Ana María, azul con 4 figuras en los ángulos marcando los distintos puntos. Pero hasta la partida de Rosas en 1852, la batalla de Caseros, van a
no poder utilizar el celeste. Y recién en 1869 Sarmiento, dentro de las tantas actividades que reconoce a Belgrano, será quien permite el uso de la bandera en los espacios privados y públicos, accediendo a que sea enarbolada en la ciudad, porque hasta ese momento puede ser enarbolada en los espacios oficiales, no en los privados. Ahora nosotros acostumbramos a poner banderas para los festejos, pero en esa época tampoco era aceptada esta bandera. Así que fíjense cómo todo este proceso va a hacer que recién a partir de 1879 vamos a tener la bandera que conocemos hoy. Increíble. Y que digamos, fue sufriendo tantas modificaciones, como en nuestro estado, ¿no? Como en nuestro país, y todos nosotros que vamos día a día trabajando para que esta continuidad de nuestra identidad se mantenga. Y desde el Instituto Belgraniano creo que es una de las... ¿Y cuándo fue que, no hace muchos años, que se incorporó con el sol para todos? Porque el regreso en el 83, de la democracia. En el 83. Sí. Alfonsín en el Acá 83 se contaba. fue el que acepta el uso... Alfonsín dijo para todos. Sí. No fue antes. Sí, No, el 83. Sí. Recién en el 83 se acepta que la bandera, que supuestamente era solo para de guerra, o digamos, según el decreto era para el uso de los generales en batalla, que era la del sol, Se unificó. se unificó. Así que ahora las escuelas, en los parques públicos, en tantos espacios figura la bandera que antes era de guerra como bandera oficial del Estado. Así que vemos un recorrido muy particular. Bueno, y acá tenemos una imagen que me pareció muy interesante del momento de la jura de la bandera, pero por eso decíamos, fíjense, acá los granaderos sí tenían, Son patricios. los patricios y los granaderos, los dos tenían uniformes, pero el resto de los combatientes no. Fíjense que hasta los cargos jerárquicos se mandaban a hacer sus uniformes de acuerdo a los diseños que ellos elegían, según las usanzas de otros estados. Así que el hecho de poder usar la escarapela y tener una bandera que los uniera les daba unidad, cosa que creo que nos hace tanta falta ahora, tener conciencia de unidad y de un Estado que somos todos iguales ante la bandera. Y creo que esto nos hace meditar en muchas cosas. Y una de las cosas muy importantes de las que debemos pensar en nuestra bandera y la plaza de la bandera, la Plaza Belgrano en La Plata. Con Juan José Terry, presidente emérito, en su última decisión de uno de los últimos trabajos que ha iniciado fue recuperar el monumento de la Plaza Belgrano. Creo que es algo muy interesante, muy importante, que ese monumento realmente recobre el brillo que tuvo y que recobre en esta idea actual de la gestión que dirige la ciudad de La Plata, de generar que nuestras plazas tengan una supuesta identidad y recuperen su belleza. Creo que uno de los elementos a seguir sería pensar que la Plaza Belgrano, que no es una de las que ha sido pensada en este momento, realmente necesita de esto. Así que hemos recuperado algunas imágenes. Vamos a invitar a un amigo de la casa y también de los belgranianos, a un escultor y experto en restauraciones, Eduardo Amigo, a que se sume al grupo. Ahí apareces. Eduardo nos estuvo haciendo un análisis de cómo está actualmente el monumento y cómo, digamos, también externamente el monumento, cómo ha sido modificado por el paso del tiempo, desde cuando se inauguró, que recién el monumento está prácticamente en ruinas por adentro. Yo voy a hablar sobre el monumento y en qué situación la encontré, cómo la encontré. Tanto Juan José como Walter me invitaron o me pidieron que fuera a ver, hicieron un diagnóstico de cómo se encontraba. Yo quiero aclararle también que entre las cosas que he estudiado
Estuve como profesor en la Facultad de Bellas Artes durante 30 años y 15 años lo hice como director de investigación de restauración. He restaurado muchos monumentos, algunos acá, pero afuera también. Por lo tanto, es como que le estoy comentando con una cierta autoridad de conocimientos a través de tanto tiempo. Esta investigación que yo hacía, lo hacía a través de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, el monumento que conocemos todos, que está en la avenida 13 y 40, 39 y 40, está en muy malas condiciones, digamos, pésimo. ¿Qué es lo que sucedió? Primero que se dejó estar, se abandonó. Hoy en día está funcionando abajo un mantenimiento de operarios, de muchachos, de chicos, que cumple una función de limpieza en los barrios, en las calles. Y que cuando fuimos con Juan José a mirarlo, me encontré con algunas cosas que por ahí hay que marcarlas y hay que señalarlas para volver a su estado natural, como estaba. Primero que lo que vi es un escudo hermosísimo escudo patrio, que es de bronce. Es un trabajo hecho por fundición muy bueno. Pero observándolo me encuentro que estando anclado con 6 tornillos, 8 tornillos, quedan 2 tornillos. Es decir, todavía no se lo llevaron. teóricamente está preparado para llevarlo. Teóricamente está ya para llevarlo. Eso me sorprendió por un lado. Por otro lado, me encontré que había unas personas, entre ellos la persona que estaba restaurando o pintando el relieve que él había hecho hace mucho tiempo. En realidad, ese relieve ya está en la conciencia de la sociedad, por lo tanto no se lo puede sacar como uno piensa, pero sí lo que se puede hacer es trasladarlo a un lugar, a un panel, a un lugar distinto, hacia un costado. ¿Por qué? Porque el monumento fue concebido con un plano, con un diseño, con una maqueta, con fotografías, y todo fue aceptado de esa manera por la municipalidad. No puede ser que se haya un agregado sobre el monumento, sobre ningún monumento se puede agregar nada. Es como si se me ocurra a mí, pero si el monumento de San Martín pusiéramos el escritorio de campaña ahora, la verdad que no va a eso. Por lo tanto, lo importante es trasladar ese relieve hacia un lado cercano, pero que no se sume al monumento. Por otro lado, estuvimos por el interior, y el interior está muy destruido. Se encuentra que aún mismo la gente que estaba ahí comentaba que se llovía permanentemente y que era una catarata, así nos definieron, cada vez que llovía. No tiene pintura. Y otra de las cosas que habíamos charlado con Juan José es que ahí había una biblioteca, había cuadros, había escritorios. Y banderas, Era bandera, no sé, y biblioteca. Todo eso no vale. Nada. No hay absolutamente. Es depósito de carro de basura. Sí. Sí, ¿Y no estaba cerrado eso con nada? No, Pero bueno, no queda nada, no dura nada. Por más que le hicieron candados y blindes y todo, nunca duró nada. Y ese es el destino que le han dado. Sí. Lo que interesa acá es que las instituciones, que ojalá nos podamos juntar con todas las instituciones de La Plata, que son muchas, empecemos a trabajar juntos en una comisión, lo que sea, por la cultura de la ciudad.
La ciudad necesita una protección, pero no podemos estar las instituciones, por un lado, separados. Debemos de juntarnos de alguna manera, hacer más fuerte y sobre todo tomar conciencia a todos los políticos o a la educación o a lo que sea, que ser referentes de ellos, que haya personas que estén dispuestos a colaborar y a dar una opinión. Mira, yo fui al Consejo Deliberante varias veces, a la Comisión de Cultura, todo bueno, que iban a ayudar, nada. Y gestioné varios intendentes. Yo opté por sacar artículos en el diario, con fotos y todo, en estos 10 o 15 años, y nunca se hizo nada. Bueno, nada más que cambiar la cerradura, que la rompían a la semana. Bueno, yo ahí pienso que si trabajamos con las instituciones en general, que hay un montón de instituciones, que yo la verdad desconozco que lo que hacen. Eso. Realmente, no sé si me lo presento. Son muy pocas las que yo conozco, pero porque ahí no Está la tenemos Federación de estudiado por eso. Instituciones sobre la calle 3, detrás de policía. claro. Bueno, Es la que nuclea. está bien para hacer los asados, las reuniones, está bárbaro. Pero debemos aportar para la ciudad la cultura, o hacer una base más importante para... Proteger lo que ya está, por lo menos. Claro. Bueno, eso es lo que yo he estado Ahí viendo. está el escudo, ¿ves que es enorme? Sí, Y debe ese tener como 15 o 20 kilos o más, debe pesar. Pero eso No, saca. eso no. Más, Esto está más. como en 140. Pero van 150. a sacar los 2 tornillos que quedan, se los llevan. Sí. Y era de una nave. Sí, Si en la Plaza Italia de Buenos Aires, en el medio de ese gran parque, fueron con un serrucho especial, no sé con qué, se llevaron pedazos de piernas, pedazos de brazos, pedazos de cabezas, de la escultura que estaba en la base de ese gran monumento, para venderlo como bronce. Y al San Martín de la Plaza de acá le cortaron también, o sea, Sí, yo me acuerdo de San Martín, Es la diana. Te cortaban los pies, lo que venga. El Clarín lo sacaron, lo cortaron y ante la sorpresa de los que estaban robando, lo tiraron en un cantero. Alguien lo vio, lo informó y lo volvieron a poner. Cuando lo ponen al revés. Hubo que volver a cortarlo y soldarlo otra vez. Qué burro, Dios mío. Eso por falta de asesoramiento, Claro. por no recurrir a las fotos que La uno gente siempre tiene. perdida. Así que por eso les digo que hay gente que tiene una gran voluntad, pero no basta. Necesita gente más profesional. Y unirse. Incluso en la Plaza Belgrano, pero del otro lado de la plaza, había por lo menos un monolito con una placa que recordaba el éxodo jujeño. No sé, distinto. Sí, todo lo que es bronce, hay que pensar que no, que es... El Ahora esto centro- como está puro, capaz que piensan que no es bronce. No, Pero está bien que no. esto se conoce. Un acabado florentino, es No estoy rezando, pero no sé yo. un acabado de la alta manija calidad. de importa. Si ustedes ven el bronce, por lo general se pone verde. El florentino no, queda marrón, Queda más negro. queda como me quedó más acá. oscuro. Sí. Esto para mí no está bien ubicado, nunca estuvo bien ubicado, porque está como en el suelo. Sí. Esto tiene que estar en la torreta, Debería estar donde está el mural. donde está ¿Dónde está eso? o Por la arriba, entrada, O la entrada arriba. también, O bien porque alto la entrada arriba. más grande, sí, Arriba. Donde como- sale el mástil. ¿viste? Como cerca del mástil, como, Claro. como un elemento emblemático ¿no? Y sobre todo sabiendo de que no se lo puede robar. Como hiciste vos con el ángel de la providencia. Claro. Está bien alto Ahí tiene que estar alto. y entonces no se animan. A pesar de que, bueno, algunas cosas se pierden porque la visión Y bueno, pero cambia. es preferible. Pero hay que Sí. preservarlo por un tiempo. Sabemos que hay un vandalismo, Sí. que no es toda la ciudad, son grupos de gente joven, muy joven,
que a manera de diversión sale a la calle y entonces llevan aerosoles. Son más que mucho de vándalos. aerosoles, pero lo compran igual, no sé cómo lo compran, y hacen daño. Son Hacen daño. delincuentes. Bueno. Lo importante de hoy era visibilizar esta situación, compartirla con el resto de la sociedad y, bueno, y a partir de hoy trabajar con el resto de la comisión y de todos los amigos para intentar... Hay que insistir en el municipio Sí. que se regularice por lo menos Eso en no el le estado tiene el dinero. que es nuestro, que lo ocupen Lo que es histórico también es el ¿no? mástil, Claro. que es de un acorazado, no me acuerdo si es del También. Belgrano o del Moreno, los primeros acorazados que hizo el gobierno argentino en Génova, seguro Sí. contaron, sí. Ese es histórico también. también. Es El mástil. Simplemente entonces visibilizamos la situación, ahora tendremos que todos trabajar para que esto Que mejore. agreguen a Y bueno, la por eso, remodelación de las plazas este detalle de este monumento. por eso la idea es hoy plantearlo y empezar a trabajar para que esto pueda mejorarse. Así que bueno, les agradecemos a todos por estar aquí, por trabajar en conjunto para recuperar nuestra historia, porque para tener un futuro claro tenemos que tener un futuro que nos va a permitir que el pasado nos dé los pies firmes para construir ese futuro. Entonces, si no rescatamos estos monumentos, difícilmente podremos tener una ciudad como esperamos. Así que les agradecemos a todos, les agradecemos también indudablemente a Eduardo, que ya lo comprometemos para que sea parte del instituto en el área de patrimonio, simplemente para visibilizar las cosas y informarlo, y a todos nosotros para trabajar juntos y tratar de cambiar esta realidad tan triste que nos aqueja, pero que el mismo Belgrano nos marcó que debíamos trabajar para un futuro mejor desde la educación. Así que muchas gracias. ¿Compartimos un café?